Buenas tardes, mi nombre es Justin Folea y he titulado mi intervención La causalidad averroísta como crítica a la causación vicaria de Graham Harman, y creo que el título es bastante autoexplicativo. Lo que voy a hacer va a ser implementar las críticas que hace Averroes a Lagacel en la incoherencia de la incoherencia, para criticar la propuesta de la causación vicaria de Graham Harman, que probablemente no lo conozcáis, o igual sí, filósofo contemporáneo que trabaja temas de la ontología orientada a objetos dentro de la corriente del realismo especulativo, que está escribiendo hoy en día, en las primeras décadas del siglo XXI, y que en un artículo propone su propuesta de la causalidad como solución o casi como una alternativa de la propuesta de Kant en la crítica de la razón pura. Entonces, lo que voy a hacer es un pequeño recorrido sobre la causalidad, los autores más interesantes, que son Aristóteles, Hume y Kant. Explicaré cuál es la propuesta de Graham Harman y cómo se podría finalmente criticar, que va a ser mi tesis, desde la propuesta de Averroes en el Al-Tahafut. Entonces, bueno, lo primero me gustaría justificar por qué hablar de la causalidad como un problema metafísico hoy en día, sobre todo porque parece que en filosofía es un problema olvidado. Bueno, lo cierto es que por de pronto podemos decir que a nivel científico es el motor fundamental de toda la búsqueda científica, porque lo que la causalidad afirma es que todo evento tiene una causa. Y entonces, si conocemos la causa, podemos conocer el porqué de que algo ocurra, y entonces podemos prevenir y controlar los efectos de este evento, que es un poco lo que haría la ciencia según ya la perspectiva de Francis Bacon en la modernidad. Luego también, por otro lado, hoy en día justamente los descubrimientos de la física cuántica han puesto en compromiso nuestra intuición sobre qué es la causalidad desde un sistema clásico, puesto que introduce muchos grados de indeterminación y de aleatoriedad en los sistemas, y entonces necesitaríamos un concepto de causalidad que se corresponda con la física actual. Luego, a nivel filosófico, y aquí ya empiezo con Aristóteles, la causalidad es una noción fundamental para entender en realidad todo conocimiento, puesto que, como dice Aristóteles en la física, literalmente, no creemos conocer algo si antes no hemos establecido antes el porqué. Entonces, básicamente, lo que nos da la causa es el sentido de las cosas, y como además bien señala Heidegger en el siglo XX, la significatividad es un pilar básico de nuestra existencia. Pero claro, esta noción de causalidad sufrió un duro golpe con Hume en inicios de la modernidad, porque hasta entonces la causalidad implicaba una necesidad entre la causa y el evento, y era fundamental para justificar la universalidad de las leyes físicas. Es decir, porque la gravedad no puede, por ejemplo, esta ley propuesta por Newton no podría cambiar de un día por otro. Pues bien, lo que hace Hume, como todos conocéis, es, lo voy a formular así, introducir la contingencia en el pensamiento de la causalidad, y lo muestra con el famoso ejemplo de sus bolas de billar, en el que cuando una bola golpea a otra, lo único que dice él, puesto que es un empirista, es que se da la percepción de que un movimiento acompaña a otro, pero que no hay una sucesión necesaria. Es decir, que la simultaneidad temporal no implica una sucesión. Y entonces somos nosotros quienes, por hábito o por costumbre, pensamos que hay una conexión de necesidad de que una bola empuje a la otra, cuando realmente no la hay, y de hecho es que esto no lo podemos saber porque esto no puede ser objeto de la experiencia sensible. El problema de Hume, que Kant identifica, es que en realidad podemos restituir la causalidad, y que Hume en este punto es demasiado empirista. Lo que dice Kant en la crítica a la razón pura es que la causalidad es una de las categorías a priori del entendimiento, y que por lo tanto es necesaria y universal. Y como suele hacer Kant en estos temas tan peliagudos, lo demuestra apelando a la idea de que no podríamos, si esto no fuera así, organizar nuestras percepciones de una forma coherente, y en definitiva no podríamos conocer. Pero puesto que podemos conocer y conocemos,
lo cierto es que la causalidad es una categoría a priori. Entonces, concretamente lo que viene a decir Kant es que únicamente podemos captar la unidad del tiempo si postulamos una causalidad. Por lo tanto, entendemos la causalidad como una sucesión necesaria. Pues bien, hasta aquí parece que bien y que ya hemos solucionado el problema de Hume y que hemos restaurado la característica de necesidad de la causalidad y que entonces las leyes de la física no van a cambiar de un día por otro. Sin embargo, lo que propone Graham Harman es que la solución de Kant quizá no sea correcta y que de hecho, en definitiva, lo que estaría diciendo junto a lo que el proponente de esta corriente que se llama realismo especulativo, Meillassoux, es que Kant es un pensador correlacionista y que deberíamos ir más allá de él. El correlacionismo, brevemente, es el término que utiliza Meillassoux para designar a Kant y otros filósofos antes de él, es decir, antes de Meillassoux, como la fenomenología o incluso la posmodernidad, que identificaría el ser con el ser pensado y que por lo tanto no podríamos pensar más allá de la relación sujeto-objeto. Pero claro, lo que hace Graham Harman y otros autores de esta propuesta es elaborar una propuesta realista, pero no realista ingenua como antes, sino un realismo que tenga en cuenta todos los avances que se han dado a lo largo de la modernidad y la posmodernidad. Entonces, lo que quiere mostrar Harman en lo que la causalidad concierne es que hay objetos más independientes de nuestra percepción, que esto, bueno, parecerá una obviedad, pero alguien, si está fuera de la posición realista, según Harman y Meillassoux, no lo admitiría. Y que entonces, y esta es su propuesta sobre la causalidad, los objetos se comunican entre sí de forma indirecta mediante una causalidad que él llama causalidad vicaria. Y esto lo hace, entiendo yo, como, de nuevo, y esta es la propuesta general, iniciar un tipo de filosofía que no sea antropocéntrica y que permita que las cosas estén ahí, que se comuniquen entre sí y que todo funcione perfectamente sin la necesidad del ser humano y de su perfección. Entonces, hecha esta pequeña presentación, me parecía relevante comentar que esto lo traigo a colación porque Harman y él lo reconoce en su escrito. Su teoría se basa en el ocasionalismo que desarrolla Malebranche en el siglo XVII, pero que en realidad tiene sus orígenes en el pensamiento de Alhazen en el siglo IX, en su refutación de los filósofos o Tafut al-Falasifa, que es en realidad, si seguimos esta lectura, lo que criticaría Averroes en la incoherencia de la incoherencia. Pero, claro, para esto habría que primero aclarar cuál es la diferencia entre la posición de Graham Harman y la del ocasionalismo, una doctrina que ha caído en picados del siglo XVII. Entonces, es cierto que Harman advierte en su texto, nada más iniciar, que las relaciones causales que él postula entre los sujetos sean de forma local y que entonces no estaría apelando a algo así como una superentidad responsable de todas estas relaciones, que es lo que sí que estaría haciendo el ocasionalismo y en particular el ocasionalismo de Alhazen. Pero a pesar de que haya hecho esta advertencia, yo no creo que esto sea así, porque toda interacción causal, y este es el principio en realidad del ocasionalismo, sería de un único tipo, es decir, que admitiría un único tipo de causa. Por lo tanto, su fundamento último solo puede ser algo parecido a una noción de divinidad, aunque esta divinidad no se diga y sea secular y se hable del ser en general. Brevemente, porque si no me extenderé demasiado, la propuesta de Harman viene a seguir los análisis de Heidegger en el siglo XX y uno de los problemas que identifica es que Heidegger se había preguntado, o más bien había afirmado, que los objetos no pueden tocarse entre sí, que solo es el ser humano el que toca las cosas, porque tocar implica una relación significativa que solo el ser humano puede tener, puesto que solo el ser humano
solo para el ser humano las cosas tienen un significado y un sentido, pero para las cosas no. Y entonces, el ejemplo que pone Hartmann para explicarlo es que yo cuando percibo una manzana no estoy interactuando con la manzana en su totalidad, sino que lo estoy haciendo de forma indirecta a través de lo que sería un vicario, que en este caso sería su sabor, su textura crujiente, su color rojo. Y entonces lo que pregunta aquí Hartmann es quién estaría actuando, si yo o si sería en realidad más bien lo que él llama el vicario o la manzana, pero lo que concluye es que es el vicario, puesto que es el que pone en relación a mí con el objeto, o en este caso los objetos entre sí. Entonces, esto es en realidad lo que también sostiene, salvando las distancias, el ocasionalismo del siglo IX, incluso el del XVII, cuando admite que no hay causa más que Dios. Porque claro, el problema de Alhazen es que si admitimos las 4 causas de Aristóteles, entonces estamos pensando o estamos dando cuenta del hecho de que hay causalidad más allá del poder divino, pero eso implica reducirlo y por lo tanto esto no se puede hacer, o no al menos desde las exigencias teológicas del Islam. Alhazen pone yo creo un ejemplo fundamental, que es un ejemplo que critica a Averroes, pero que además utiliza Hartmann, yo creo, sin conocimiento de esta crítica, y es el ejemplo del algodón quemándose. Entonces, lo que dice Alhazen es que el fuego es inanimado y por lo tanto no puede actuar cuando quema. Y dice casi algo parecido a lo que diría Hume, y es un poco esto, casi literalmente: aquellos que dicen que el fuego es quien actúa quemando no tienen otra prueba más que la simultaneidad empírica entre la presencia de fuego y el quemarse. Por lo tanto, la observación no muestra ni el quemarse en sí mismo, ni el hecho de que el fuego pueda ser un agente. Y aquí de nuevo, como esta vez se dice literalmente Alhazen, la coexistencia con algo no muestra su existencia por ese algo. Además, como Dios es el único creador y sustentador de lo existente, no necesita de causas intermedias para producir sus efectos. Por lo tanto, Dios es el único agente y el que puede traer algo de no ser al ser y en definitiva, pues actuar, crear. Y esto, de hecho, sería lo que para Alhazen explicaría los milagros, puesto que estamos acostumbrados por hábito, como identificó Hume, a que las causas operen de un determinado modo. Sin embargo, con los milagros esto no ocurre. Pero a pesar de todo, con lo que ha construido Alhazen aquí, sí que podemos explicar los milagros de forma filosófica y científica, o al menos racional, que serían exactamente manifestaciones directas de Dios que nos estarían mostrando su poder ilimitado de actuar más allá de lo que creemos posible. En resumidas cuentas, el problema de asumir que hay varias causas es negar la omnipotencia divina, o como podríamos decir en lenguaje secular y como lo diría Graham Hartmann, implicaría la negación de la absoluta necesidad de la contingencia. Es decir, que la contingencia, que es la no necesidad, es, vale la redundancia, necesaria, ¿no? Sería el único principio metafísico necesario en la actualidad. Y de hecho esto sería así porque, utilizando otra terminología, el verdadero acontecimiento, que todo cambia en cualquier momento, es realmente imprevisible, es casi como un milagro. Pero, y aquí es el problema que nos encontramos, es que Averroes realiza, en mi opinión, una crítica fundamental a esta perspectiva de Alhazen, que además recoge muy bien Idoia Maiza en un artículo suyo, en la que ella explica que Averroes no podía aceptar esta doctrina, que sería, sin embargo, tan contraria a la experiencia común o cotidiana. Y entonces lo que hace Averroes no es negar directamente lo que dice Alhazen, sino explicar por qué sí efectivamente tiene que haber causas segundas o secundarias que no sean Dios. Entonces, de nuevo, en lenguaje secular, lo que estaría diciendo Averroes es que Alhazen
hace demasiado contingente el mundo, que en realidad hay formas necesarias en el mundo y que no todo puede cambiar en cualquier momento. Lo que dice Averroes, a lo largo de su obra también, no solo en la incoherencia, es que Dios, al crear el mundo, ha incluido en él todas las potencias posibles. Claro que aquí, siguiendo esta frase, viene el problema de ver si, como analizábamos el otro día, este es un materialismo, si acaso un materialismo, de tipo determinista. Pero bueno, en todo caso, lo que está diciendo Alhazen, según Averroes, es que cuando hay causas, Dios está creando constantemente y está creando constantemente de la nada. Pero lo que en realidad ocurre, según Averroes, es que hay una agencia que es la que opera la actualización de las potencias. Básicamente, lo que viene a poner de manifiesto es que una cosa no puede engendrar cualquier otra y por eso no todo puede cambiar en cualquier momento. De hecho, en algún momento Segur le dice algo así como que si fuera así lo que dice Alhazen, la mesa mañana podría ser un ser humano y pasado mañana un lagarto. Y para contrarrestar esto, lo que dice Averroes es que no hay creación, que la causalidad no es una creación, sino un cambio de la potencia al acto. Por lo tanto, su tesis, que me parece una tesis bastante fuerte, es que la contingencia del mundo no puede ser absoluta y que las cosas imponen ellas mismas una necesidad. Entonces, y yo creo que pone un ejemplo fundamental para justificarlo, y es que si en realidad hay contingencia entre la materia y la forma, el ser humano no tendría que haber pasado por el proceso de haber sido creado desde el barro, a no ser que el poder divino fuera incompleto. Es decir, aquí toma Averroes la exigencia teológica de que el ser humano fue creado desde el barro para mostrar que si esto es así, es porque había una necesidad de que lo fuera. Y que si pensamos que no había una necesidad, entonces estamos diciendo que el poder divino es incompleto. Por lo tanto, de lo que arguye aquí Averroes, lo que viene a concluir en definitiva, es que la forma humana exige una materia determinada y así ocurre con todo lo demás. Por lo tanto, la absoluta contingencia no es posible. Entonces, para acabar, me gustaría hacer una pequeña conclusión de cómo hemos derivado hablando de la causalidad al problema de la contingencia, que creo que es el problema metafísico fundamental de nuestro tiempo y que es lo que creo podría explicar por qué todo acontecimiento es imprevisible o no, o se puede llevar a cabo, se puede crear. Entonces, lo que están diciendo el ocasionalismo y Graham Harman es que para que haya una causalidad, para que algo ocurra, tiene que haber efectivamente un agente que sería aquel que conecte el efecto y la causa, y que no sería la causa misma ese agente. Entonces, para finalizar, lo que estaría diciendo Averroes, y por eso es un punto de crítica interesante a lo que está diciendo Harman, es que la naturaleza no funciona como lo que podríamos llamar, y lo que llama Miyasu, algo así como un hipercaos, en el que todo puede cambiar en cualquier momento, las reglas de la física pueden cambiar, todo puede cambiar, y lo cierto es que no, es que hay materia, o si lo decimos en vocabulario de Luciano, hay códigos por donde la naturaleza va creando, flujos por donde van pasando, y esos flujos son los que configuran nuestras estructuras y nuestro orden, estructuras que deberíamos analizar y que no podemos dar por supuestas y no podemos obviar si decimos que todo es contingente y que todo puede cambiar en cualquier momento. Con esto, pues, muchas gracias.